Alejandro Montiel nunca avisaba cuando regresaba a casa. Esa mañana en Monterrey, el empresario más influyente del sector inmobiliario en Nuevo León decidió volver antes de lo previsto de un viaje a Ciudad de México. Había cerrado un contrato millonario, uno que lo colocaba oficialmente en la lista de los hombres más poderosos del norte del país. Pero en el fondo, nada de eso le producía la satisfacción que todos imaginaban. Su mansión en San Pedro Garza García era silenciosa, elegante y fría. Subió las escaleras sin hacer ruido. No quería que nadie supiera que había llegado. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez confirmar una sospecha que lo había estado inquietando durante semanas. Desde que su esposa falleció 2 años atrás, Alejandro se había refugiado en el trabajo. Sus gemelos, Mateo y Valentina, de apenas 3 años, habían quedado al cuidado de la niñera. Él pagaba los mejores médicos, las mejores terapias, los mejores juguetes importados, pero no pagaba tiempo, no pagaba presencia. Esa mañana algo lo hizo detenerse antes de entrar a la cocina. Una voz suave, una voz quebrada, y luego silencio. Alejandro empujó la puerta lentamente. Lo que vio lo dejó inmóvil. En medio de la amplia cocina blanca de mármol, iluminada por la luz dorada de la mañana, estaba Camila, la empleada doméstica, arrodillada en el suelo. Vestía su uniforme azul claro, su delantal blanco impecable, y todavía llevaba puestos los guantes amarillos de limpieza. Frente a ella, también arrodillados, estaban Mateo y Valentina. Sus pequeños cuerpos estaban rectos, sus manitos juntas, sus ojitos cerrados. Estaban orando, pero no era eso lo que estremeció a Alejandro. Era lo que estaban diciendo: Diosito, cuida a papá, que no esté tan triste. Valentina, con su vestidito rosa, hablaba con dificultad, como lo hacen los niños pequeños cuando intentan decir palabras grandes. Mateo, con su camiseta verde oliva, apretaba los dedos con fuerza. ¡Que papá no se vaya otra vez! Camila tenía los ojos cerrados y lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. Sus hijos no estaban pidiendo juguetes, no estaban pidiendo salud, estaban pidiendo a él. Y lo más devastador fue escuchar la última frase de Camila, susurrada casi sin voz. Señor, si yo pudiera darles lo que les falta, lo haría, pero solo tú puedes sanar este vacío. Alejandro retrocedió un paso, como si lo hubieran descubierto cometiendo un delito. Porque en ese momento entendió algo que ningún médico, ningún asesor financiero, ningún terapeuta le había dicho con esa claridad brutal. Sus hijos no estaban enfermos, estaban solos. Antes de continuar esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado tan ocupado intentando darlo todo que olvidaste dar lo único que realmente importaba? Si esta historia ya tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí contamos historias que nos recuerdan lo esencial. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Porque lo que Alejandro hizo después, nadie en esa casa lo olvidaría jamás. Alejandro no entró, no dijo nada. Se quedó detrás del marco de la puerta observando a la mujer que él siempre había visto como la empleada. Camila tenía apenas 28 años. Había llegado desde Puebla buscando trabajo. Madre soltera. Su propio hijo vivía con su abuela porque ella necesitaba trabajar en Monterrey para enviar dinero. Nunca se quejaba. Nunca pedía aumento. Nunca levantaba la voz. Y sin que él lo supiera, estaba intentando llenar el vacío que él mismo había creado. Los gemelos terminaron su oración. Camila besó la frente de cada uno. Su papá los ama mucho, susurró.
Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, porque él sabía que eso no era completamente verdad. Amarlos no era suficiente si no lo demostraba. Durante semanas, Mateo había dejado de hablar tanto como antes. Valentina lloraba por las noches. Alejandro pensaba que era una etapa normal, pero ahora entendía. Eran llamados silenciosos. Camila se levantó y comenzó a preparar el desayuno como si nada hubiera pasado. Los niños corrieron hacia la mesa riendo, y entonces Alejandro entró. El silencio fue inmediato. Mateo abrió los ojos con sorpresa. Valentina sonrió, pero con esa sonrisa insegura de quien no sabe si su alegría será correspondida. Camila dio un paso atrás, nerviosa. «Señor Montiel, no sabíamos que había regresado». Alejandro no respondió. Se arrodilló. Por primera vez en años, el hombre que negociaba contratos multimillonarios en rascacielos de vidrio estaba de rodillas en su propia cocina, frente a sus hijos. ¿Estaban hablando con Dios?, preguntó con la voz rota. Mateo asintió. Valentina extendió los brazos, y esa fue la primera vez en mucho tiempo que Alejandro dejó el teléfono en el bolsillo y abrazó a sus hijos sin mirar el reloj. Pero lo que cambió su vida para siempre no fue solo esa escena. Fue lo que encontró más tarde ese mismo día. Cuando subió a la habitación de juegos, vio algo que lo paralizó aún más. Un dibujo pegado en la pared. En él estaban Mateo y Valentina tomados de la mano. Camila estaba dibujada grande en el centro, y él estaba dibujado muy pequeño, en una esquina, con una maleta. Alejandro se quedó mirando ese dibujo durante largos minutos, porque los niños nunca mienten cuando dibujan, y ahí entendió la verdad más dolorosa de su vida. Había construido edificios enormes, pero había reducido su propia presencia a una esquina. Esa noche no fue a ninguna reunión, no respondió correos, no llamó a socios. Se sentó en el suelo del cuarto de juegos mientras sus hijos le mostraban sus juguetes. Y por primera vez no pensó en contratos, pensó en tiempo. Camila observaba desde la puerta, no dijo nada, pero en sus ojos había algo distinto, respeto y una esperanza silenciosa. Alejandro no sabía aún que esa simple oración matutina había salvado algo más que su relación con sus hijos. Había salvado su alma. Y lo que estaba a punto de hacer al día siguiente cambiaría la vida de todos en esa casa para siempre. Pero eso es solo el comienzo. Aquella noche, después de ver el dibujo en la pared y de quedarse sentado en el suelo del cuarto de juegos, hasta que Mateo y Valentina se quedaron dormidos sobre sus piernas, Alejandro Montiel no pudo conciliar el sueño. La mansión estaba en silencio, pero dentro de él había un ruido insoportable. Se levantó a las 3 de la madrugada y caminó descalzo por los pasillos amplios, iluminados apenas por las luces automáticas del techo. Cada cuadro colgado en la pared mostraba éxitos, inauguraciones, premios empresariales, portadas de revistas financieras, fotos estrechando manos con gobernadores y empresarios extranjeros. Pero no había una sola fotografía reciente donde apareciera abrazando a sus hijos. Entró en su estudio. Sobre el escritorio de madera oscura lo esperaban contratos pendientes, informes financieros, invitaciones a cenas exclusivas. Tomó uno de los papeles, lo miró durante unos segundos y lo dejó caer. Recordó la voz de Valentina. «Que papá no se vaya otra vez». Sintió un nudo en la garganta. Alejandro siempre había justificado su ausencia con una sola frase. «Lo hago por ellos, por su futuro, por su educación, por su seguridad». Pero esa noche, por primera vez, se preguntó si no estaba usando a sus propios hijos como excusa para huir del dolor. Desde que Mariana, su esposa, había fallecido en un accidente automovilístico en la carretera a Saltillo, él se había convertido en un hombre funcional,
pero emocionalmente anestesiado. No lloró en el funeral, no gritó, no se derrumbó, se volvió eficiente, organizó todo, pagó todo, resolvió todo, menos su propio vacío. Y sin darse cuenta, había criado a sus hijos desde la distancia, como si fueran parte de una herencia que debía proteger, pero no necesariamente abrazar. Se dejó caer en el sillón del estudio y cubrió su rostro con las manos. No estaba triste, estaba avergonzado. A la mañana siguiente, el aroma a café recién hecho lo obligó a levantarse. Bajó las escaleras más temprano de lo habitual. Eran las 7. Desde la cocina escuchó risas. Mateo intentaba pronunciar una palabra complicada mientras Valentina aplaudía. Camila estaba sentada con ellos en el suelo armando un rompecabezas. Cuando Alejandro apareció, los tres levantaron la mirada. Hubo un pequeño silencio incómodo. Mateo fue el primero en reaccionar. ¡Papá! Corrió hacia él y se aferró a su pierna. Alejandro se inclinó y lo cargó en brazos. El niño olía a jabón de avena y leche tibia. Era un olor sencillo, cotidiano y profundamente humano. Valentina se acercó más despacio. Siempre había sido más observadora. ¿Te vas hoy?, preguntó en voz baja. Esa pregunta lo atravesó. Camila bajó la mirada, fingiendo acomodar el delantal. Alejandro respiró hondo. No, princesa, hoy no me voy. Y por primera vez decidió cancelar una reunión importante sin dar explicaciones. Envió un mensaje corto a su asistente. Reagenda todo. Hoy me quedo en casa. El teléfono vibró de inmediato con respuestas sorprendidas, pero él lo dejó sobre la mesa. Ese día intentó algo que no sabía hacer: estar. Se sentó en el piso con los niños, jugó con bloques de construcción, escuchó historias incoherentes llenas de imaginación infantil. Rió sin mirar el reloj, pero mientras lo hacía, comenzó a notar detalles que antes ignoraba. Mateo evitaba mirarlo directamente cuando hablaba. Valentina se aferraba demasiado a Camila cuando algo la asustaba. Ambos buscaban aprobación en la empleada antes que en él. No era rechazo, era costumbre, y eso dolía aún más. Al mediodía, cuando los niños se quedaron dormidos para la siesta, Alejandro llamó a Camila al jardín. Ella salió con cautela, limpiándose las manos en el delantal blanco. «¿Señor?» Alejandro la observó por unos segundos, no como jefe, como padre. «Ayer los escuché orando». Camila se tensó. «Perdón si hice algo inapropiado, señor. Solo intentaba...» «No», la interrumpió suavemente. «Gracias». Ella lo miró confundida. Alejandro tragó saliva. «Gracias por cuidar lo que yo descuidé». Camila bajó los ojos. «Los niños lo aman mucho, señor». Él negó con la cabeza. «Me aman, pero me están perdiendo». El silencio entre ambos fue pesado, pero honesto. Camila dudó antes de hablar. «Con todo respeto, señor Montiel, los niños no necesitan más cosas. Lo que más les da seguridad es saber que usted regresa». Esa frase quedó suspendida en el aire. No necesitan más cosas. Esa misma tarde, Alejandro tomó una decisión impulsiva. Subió a su oficina privada y abrió el calendario del mes. Estaba lleno. Viajes a Bogotá, reuniones en Miami, conferencias en Madrid. Cerró los ojos. Por primera vez se permitió imaginar una vida diferente. Menos contratos, más desayunos compartidos, menos cenas de negocios, más cuentos antes de dormir. Pero el miedo apareció de inmediato. ¿Qué pasaría con la empresa? ¿Con su reputación? ¿Con su posición? Había construido un imperio. ¿Estaba dispuesto a reducirlo? Esa noche, durante la cena, algo pequeño pero significativo ocurrió. Valentina derramó su vaso de jugo sobre la mesa. Alejandro reaccionó instintivamente, listo para llamar a alguien, pero Camila no se movió.
Valentina miró a su padre con ojos asustados. Alejandro tomó una servilleta y comenzó a limpiar junto a ella. «No pasa nada», dijo con una sonrisa. «A veces las cosas se caen». Mateo rió. Y Camila, desde la cocina, observó en silencio. Era un gesto mínimo, pero para esos niños era gigantesco. Después de acostarlos, Alejandro entró al cuarto de juegos otra vez. Miró el dibujo, se acercó a la pared y con cuidado agregó algo. Tomó un marcador negro y dibujó una línea más gruesa, uniendo su figura pequeña con la de los gemelos. No era un artista, pero era un comienzo. Sin embargo, el verdadero cambio no sería tan simple, porque a la mañana siguiente recibió una llamada que pondría a prueba su decisión. Era su socio principal. Un proyecto multimillonario dependía de su presencia en Ciudad de Panamá en menos de 48 horas. Si no iba, podrían perderlo todo. Alejandro miró a sus hijos jugando en el jardín. Miró a Camila empujando el columpio suavemente. Y por primera vez en su vida, el dinero no fue lo primero que ocupó su mente. Fue el recuerdo de 3 pequeñas manos juntas, pidiendo que no se fuera otra vez. El conflicto dentro de él era feroz. Había pasado años creyendo que el éxito era sacrificio, pero ahora entendía que quizás el sacrificio estaba mal dirigido. Esa noche casi no durmió. Caminó por la casa, revisando contratos, pensando en estrategias, imaginando escenarios catastróficos. Pero cada vez que dudaba, recordaba la voz de Mateo diciendo: «Que papá no se vaya». El amanecer llegó más rápido de lo que esperaba. Se paró frente al espejo del baño. El hombre que veía reflejado no era débil, no era frágil. Era un padre asustado de perder lo único que no podía recuperar con dinero: el tiempo. Bajó a la cocina. Camila ya estaba preparando el desayuno. Los niños reían mientras intentaban alcanzar galletas desde la mesa. Alejandro respiró profundo. Tomó su teléfono y marcó. Su socio contestó al segundo tono. «Alejandro, dime que ya estás preparando las maletas». Hubo un silencio. «No voy a ir». Del otro lado hubo incredulidad, amenazas sutiles, argumentos financieros, presión. Pero Alejandro no cambió de decisión. Cuando colgó, sintió miedo, mucho miedo, pero también una paz desconocida. Camila lo observó desde la estufa. No preguntó nada. Mateo corrió hacia él con un dibujo nuevo. Valentina se colgó de su pierna, y en ese momento Alejandro comprendió algo fundamental. El verdadero riesgo no era perder dinero, era perderlos a ellos. Y aunque aún no sabía todas las consecuencias que su decisión traería, algo dentro de él comenzaba a reconstruirse. No era perfecto, no era instantáneo, no era mágico, pero era real. El hombre que había entrado sin avisar aquella mañana ya no era el mismo, y el proceso de convertirse en el padre que sus hijos necesitaban apenas comenzaba. El tercer día después de cancelar el viaje a Panamá, la tormenta comenzó. No en el cielo, en su empresa. Alejandro Montiel estaba sentado en el comedor de su casa cuando recibió el primer mensaje urgente, luego otro y otro más. Su teléfono no dejaba de vibrar. Uno de sus principales inversionistas había decidido retirarse del proyecto. La noticia se estaba filtrando en el sector. Las acciones de su empresa comenzaban a caer. Era exactamente lo que le habían advertido. «Si no vas, lo tomaremos como una señal de debilidad». Debilidad, esa palabra lo había perseguido toda su vida. Desde joven aprendió que un hombre no se quiebra, no duda, no se detiene. Su padre, un comerciante rígido de Guadalajara, siempre repetía: «El éxito no espera a nadie». Y Alejandro había vivido bajo esa regla, hasta ahora. Mateo y Valentina estaban en la sala armando una torre de bloques. Camila doblaba ropa en silencio. El ambiente parecía tranquilo.
Pero dentro de él, la tensión era brutal. Miró su celular otra vez. Más mensajes, más presión, más advertencias. Se levantó y caminó hacia el ventanal que daba al jardín. Desde allí podía ver a sus hijos reír. El sol iluminaba sus cabellos rubios, heredados de su madre. Sus voces llenaban el aire de una alegría que ningún contrato podía comprar. Pero la mente de Alejandro estaba dividida. Si la empresa se debilitaba, ¿qué pasaría con el futuro de sus hijos? ¿Con la estabilidad? ¿Con todo lo que había construido para ellos? El miedo regresó. No era miedo a perder lujos, era miedo a fallar. Esa tarde recibió una llamada directa del consejo directivo. Le pidieron una reunión virtual urgente. Subió a su estudio. Cerró la puerta. Las caras en la pantalla no eran amistosas. Alejandro, tu ausencia envía un mensaje preocupante, dijo uno de los socios. Estamos hablando de millones, agregó otro. Necesitamos liderazgo, no sentimentalismo. Sentimentalismo. Esa palabra lo hirió más de lo que esperaba. Durante años había sido el más firme, el más frío, el más calculador. Ahora lo estaban cuestionando por priorizar a sus hijos. Mi liderazgo no está en duda, respondió con calma, pero mis prioridades sí han cambiado. El silencio en la videollamada fue incómodo. ¿Estás dispuesto a perder este proyecto? Alejandro miró su reflejo en la pantalla, pensó en el dibujo pegado en la pared, pensó en las pequeñas manos juntas pidiendo que no se fuera. Estoy dispuesto a perder cualquier cosa que me obligue a perderlos a ellos. La reunión terminó sin acuerdos claros. Cuando bajó las escaleras, el peso sobre sus hombros era evidente. Camila lo notó de inmediato. ¿Todo está bien, señor? Él dudó unos segundos antes de responder. No lo sé. Era la primera vez que admitía incertidumbre frente a alguien. Se sentó en el sofá mientras los niños corrían alrededor. Mateo tropezó y cayó al suelo. Antes de que Camila reaccionara, Alejandro ya estaba levantándolo. «¡Estoy aquí!», susurró abrazándolo. Mateo se aferró a su cuello, y en ese gesto simple, Alejandro sintió que la decisión que estaba pagando tan caro empezaba a tener sentido. Pero la presión no se detuvo. Al día siguiente, los medios financieros publicaron una nota cuestionando su liderazgo. ¿Está perdiendo enfoque el empresario estrella del norte? Las redes comenzaron a especular. Los competidores aprovecharon. Su asistente lo llamó angustiada. «Señor, esto puede afectar seriamente la reputación de la empresa». Alejandro respiró profundo. Durante años había construido una imagen impecable. Ahora esa imagen comenzaba a agrietarse. Esa noche no pudo cenar. Se quedó mirando el plato mientras los niños hablaban emocionados sobre un cuento que Camila les había leído. Valentina notó su silencio. «¿Estás triste otra vez, papá?». Esa pregunta lo atravesó. «Un poquito», respondió con honestidad. Valentina se levantó de su silla y caminó hasta él. Le puso la mano pequeña sobre la mejilla. «No estés triste. Nosotros estamos aquí». Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él. No estaba acostumbrado a recibir consuelo. Siempre había sido el proveedor, el solucionador, el fuerte. Ahora sus propios hijos le estaban enseñando algo diferente. Después de acostarlos, salió al jardín solo. Miró el cielo oscuro de Monterrey, las luces lejanas de la ciudad, el ruido distante del tráfico. Pensó en su esposa. Mariana siempre le decía que el éxito sin presencia era vacío. En ese momento entendió que tal vez ella ya lo había visto venir. Al día siguiente, la situación se agravó. Un proyecto menor se cayó. Un cliente importante decidió posponer una inversión.
Los números comenzaron a reflejar el impacto. El consejo directivo solicitó una reunión presencial urgente. Esta vez no podía ignorarla, pero tampoco quería volver al ritmo que lo había alejado de sus hijos. Antes de salir, pasó por el cuarto de juegos. Mateo y Valentina estaban dibujando. «Voy a una reunión», dijo con suavidad, «pero regreso antes de dormir». Valentina levantó la mirada. «¿Seguro?» Alejandro se arrodilló frente a ellos. «Seguro». Era una promesa pequeña, pero firme. La reunión fue tensa. Algunos socios insinuaron que necesitaban evaluar su continuidad como director ejecutivo si no retomaba su compromiso total. Compromiso total. Para ellos significaba viajes constantes, disponibilidad absoluta, sacrificio personal sin límites. Alejandro los escuchó en silencio, y entonces dijo algo que sorprendió incluso a él mismo. «Tal vez durante años confundí compromiso con ausencia en casa. Estoy dispuesto a reorganizar la empresa, delegar más, crear un liderazgo compartido, pero no voy a volver a abandonar a mis hijos». Hubo murmullos, resistencia, pero también, inesperadamente, algunas miradas de comprensión. Uno de los socios más jóvenes habló. «Tal vez no es debilidad, tal vez es evolución». La reunión no resolvió todo, pero abrió una puerta. Esa noche regresó justo antes de que los niños se durmieran. Entró al cuarto en silencio. Mateo ya tenía los ojos cerrados. Valentina estaba medio dormida. Alejandro se sentó entre las dos camas pequeñas. «Papá volvió», susurró. Valentina abrió los ojos apenas, sonrió y volvió a dormir. Ese gesto fue más poderoso que cualquier contrato firmado. Sin embargo, el proceso no sería fácil. Los siguientes días estuvieron llenos de ajustes, tensiones internas, decisiones difíciles. Redujo su agenda, canceló viajes innecesarios, delegó responsabilidades que antes jamás habría soltado. Algunos empleados lo respetaron más, otros dudaron. Pero en casa algo estaba cambiando visiblemente. Mateo comenzó a hablar más. Valentina dejó de preguntar cada noche si su papá se iría. Camila observaba todo con una mezcla de alivio y discreción. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta, Alejandro se sentó con ella en la cocina. «Gracias por no rendirte con ellos, cuando yo estaba ausente». Camila sonrió suavemente. «Los niños solo necesitan amor constante, señor». Alejandro asintió. «Y yo estoy aprendiendo a darlo». La crisis empresarial no desapareció de inmediato. Hubo pérdidas, hubo sacrificios financieros. Pero cada noche que llegaba a casa a tiempo, cada desayuno compartido, cada cuento leído antes de dormir, era una inversión diferente. Una inversión invisible, una que no aparecía en balances ni informes, pero que comenzaba a sanar algo profundo. El hombre que antes medía el éxito en millones, ahora empezaba a medirlo en abrazos. Y aunque el mundo exterior aún lo presionaba, dentro de su casa se estaba construyendo algo mucho más sólido que cualquier edificio, una presencia real. La escalada del conflicto no había terminado. Pero Alejandro ya no estaba huyendo. Por primera vez en años estaba enfrentando la verdadera batalla, no contra el mercado, sino contra el miedo de elegir lo que realmente importaba. Las semanas siguientes fueron las más difíciles que Alejandro Montiel había vivido en años. No porque no estuviera acostumbrado a las crisis, las había enfrentado muchas veces. Caídas del mercado, socios traicioneros, proyectos que parecían hundirse en cuestión de horas. Siempre encontraba la manera de levantarse. Siempre tenía un plan. Pero esta vez era distinto. Esta vez la crisis no era solo financiera, era interna. La presión del consejo directivo no desapareció. Aunque oficialmente aceptaron su nueva estructura de liderazgo compartido, en privado comenzaron a mover piezas.
Algunos socios hablaban de buscar un nuevo director más disponible. Otros cuestionaban su estabilidad emocional. La prensa seguía especulando. Y aunque Alejandro intentaba mostrarse firme, el desgaste comenzaba a notarse. Dormía poco, comía menos, pensaba demasiado. Una noche, después de acostar a Mateo y Valentina, se quedó sentado en el borde de la cama de su hija. La pequeña respiraba tranquila, abrazando un peluche desgastado que había pertenecido a Mariana. Alejandro pasó la mano por su cabello rubio y sintió un dolor silencioso. Había prometido cambiar, había prometido estar presente, pero dentro de él crecía una duda oscura. ¿Y si no podía sostener ambas cosas? ¿Y si al intentar salvar su familia destruía la empresa que garantizaba su futuro? Bajó las escaleras en silencio. La cocina estaba vacía. Camila ya se había retirado a su habitación de servicio. La casa, enorme y elegante, parecía más grande cuando estaba en silencio. Se sirvió un vaso de agua y se apoyó contra la encimera de mármol. El reflejo en la ventana le devolvió la imagen de un hombre cansado. No era el empresario invencible que aparecía en revistas. Era un padre confundido. Al día siguiente, el golpe llegó con fuerza. Uno de los principales contratos internacionales se canceló oficialmente. La pérdida fue considerable. No era suficiente para quebrar la empresa, pero sí para generar un efecto dominó peligroso. El consejo convocó una reunión de emergencia. Esta vez, la conversación fue directa. Alejandro, necesitamos garantías de que volverás al ritmo anterior. Los inversionistas están inquietos. Tu imagen pública se está debilitando. Él escuchó cada palabra con el corazón pesado. Sabía que no exageraban. El mundo empresarial no espera procesos personales, no entiende pausas emocionales, no celebra la paternidad, exige resultados. «No voy a abandonar a mis hijos», respondió con firmeza. «Entonces tal vez debamos replantear tu posición», dijo uno de los socios más antiguos. Esa frase cayó como una sentencia. Replantear tu posición significaba una cosa: reemplazarlo. Cuando salió del edificio corporativo en el centro de Monterrey, el cielo estaba gris. Un viento frío recorría la avenida. Se quedó dentro del auto varios minutos sin encender el motor. Había luchado toda su vida para llegar allí. Había construido la empresa desde cero. Cada ladrillo, cada contrato, cada proyecto llevaba su nombre. ¿Estaba dispuesto a perderlo? El miedo volvió, esta vez más fuerte que nunca. No era solo orgullo, era identidad. Sin la empresa, ¿quién era Alejandro Montiel? Llegó a casa más tarde de lo habitual. Camila abrió la puerta. «Los niños preguntaron por usted», dijo con suavidad. Alejandro asintió. Entró en la sala. Mateo estaba sentado en el suelo con bloques esparcidos. Valentina miraba un libro ilustrado. Cuando lo vieron, corrieron hacia él. Pero esa noche, Alejandro no logró sonreír con naturalidad. Los abrazó, sí. Les habló, sí. Pero su mente estaba lejos. Valentina lo notó de inmediato. «¿Te vas otra vez?» Esa pregunta, dicha con inocencia, fue un golpe directo al corazón. «No», respondió rápido. «No me voy». Pero por dentro no estaba seguro de nada. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era su padre. No hablaban con frecuencia. «He leído lo que dicen los periódicos», dijo la voz grave al otro lado de la línea. «¿Es verdad que estás perdiendo el control?» Alejandro apretó la mandíbula. «Estoy reorganizando prioridades». Hubo un silencio frío. Los hombres fuertes no se distraen con sentimentalismos. Esa frase lo transportó a su infancia, a los domingos en los que esperaba que su padre fuera a sus partidos escolares y nunca aparecía, a las noches en que escuchaba discusiones por negocios mientras cenaba solo, la sensación constante de tener que demostrar que era suficiente. «No es sentimentalismo», respondió finalmente.
es responsabilidad. Tu responsabilidad es sostener lo que construiste. La conversación terminó sin acuerdo. Alejandro dejó el teléfono sobre la mesa. Sintió que estaba enfrentando no solo una crisis empresarial, sino una herencia emocional. Había aprendido que el amor se demostraba trabajando sin descanso. Ahora estaba intentando romper ese patrón, pero romperlo dolía. 2 días después, el consejo tomó una decisión provisional. Designarían un director operativo adicional para equilibrar la carga. En términos simples, significaba supervisión, desconfianza institucional. Alejandro aceptó externamente, pero por dentro sintió que estaba perdiendo terreno. Esa tarde llegó a casa más temprano de lo normal, pero con el ánimo completamente derrumbado. Entró sin hacer ruido. Desde la cocina escuchó risas suaves. Camila estaba sentada en el suelo con los gemelos. Tenían las manos juntas otra vez. Estaban orando. Pero esta vez, Mateo decía algo distinto. «Diosito, ayuda a papá, porque está triste». Alejandro se quedó paralizado en la puerta. Camila abrió los ojos y lo vio. No se movió. No interrumpió la oración. Valentina añadió, «Que no tenga miedo, miedo». La palabra que él no se atrevía a pronunciar. Sintió que el aire le faltaba. Se apoyó contra la pared. En ese momento comprendió que aunque estaba intentando cambiar, sus hijos podían sentir cada una de sus dudas. No bastaba con estar físicamente presente, tenía que estar emocionalmente firme. Pero, ¿cómo sostener firmeza cuando todo alrededor tambaleaba? Esa noche no cenó. Se sentó en el jardín bajo la luz tenue del exterior. El viento movía las hojas de los árboles. Pensó en renunciar. Pensó en vender parte de la empresa. Pensó en volver al ritmo anterior solo para silenciar críticas. Por primera vez desde que comenzó este proceso, consideró rendirse. No con sus hijos, sino con la idea de equilibrio. Tal vez no era posible. Tal vez el mundo no permitía a hombres que eligieran familias sin pagar un precio alto. La sensación de impotencia lo envolvió. Se sintió pequeño, inseguro, cansado, y en medio de esa oscuridad interna, recordó el dibujo en la pared. Se levantó, entró al cuarto de juegos, miró la figura pequeña que representaba su antigua presencia. Tomó el marcador otra vez. Esta vez no solo engrosó la línea que los unía, se dibujó más grande, más cerca. No era un acto infantil, era un compromiso simbólico. Mientras observaba el dibujo, algo dentro de él comenzó a cambiar. La empresa podía tambalear, la reputación podía cuestionarse, pero había algo que no estaba dispuesto a perder otra vez: la conexión con sus hijos. Esa noche tomó una decisión silenciosa, no basada en miedo, no basada en presión, sino basada en claridad. El bloque de impotencia total había llegado. El punto donde no quedaban soluciones fáciles, donde no había aplausos, donde el éxito tradicional parecía desmoronarse. Pero en ese vacío también había espacio para redefinir quién quería ser. Y aunque aún no sabía cómo resolvería la tormenta empresarial, por primera vez entendió que la verdadera derrota no sería perder contratos, sería perder el valor de sostener su elección. El hombre que antes corría para escapar del dolor, ahora estaba quieto, sintiendo, aceptando y preparándose, sin saberlo aún, para una transformación más profunda de la que jamás imaginó. La transformación no comenzó con una gran noticia. No hubo un contrato recuperado, no hubo un discurso inspirador en la junta directiva, no hubo un titular que limpiara su nombre. Comenzó con algo pequeño, casi invisible. Una tarde cualquiera, mientras el cielo de Monterrey se teñía de naranja y el calor comenzaba a bajar, Mateo se acercó a Alejandro con un dibujo nuevo en la mano. «Papá, mira».
Alejandro estaba sentado en la terraza revisando algunos documentos financieros, intentando mantener la empresa estable sin volver al ritmo anterior. Levantó la vista. En el dibujo estaban los cuatro: él, Mateo, Valentina y Camila. Pero esta vez había algo diferente. Todos estaban tomados de la mano. Y sobre sus cabezas, Mateo había dibujado algo torcido y brillante. «¿Qué es eso?», preguntó Alejandro. «Es una casa feliz», respondió Mateo con una sonrisa orgullosa. No era una mansión, no tenía piscina, no tenía autos de lujo. Era un rectángulo sencillo con un techo triangular y una puerta grande, pero estaba llena de sol. Alejandro sintió un nudo en el pecho, porque entendió algo profundo. Sus hijos no necesitaban estabilidad corporativa, necesitaban estabilidad emocional. Esa misma noche, mientras cenaban, ocurrió otro momento aparentemente insignificante. Valentina intentaba cortar su comida sola. Se frustró. Casi lloró. Alejandro, en vez de llamar a alguien, se sentó a su lado. «Inténtalo otra vez. Yo estoy aquí». No hizo el trabajo por ella, solo acompañó. Y algo cambió en la mirada de su hija. Confianza, pequeña, frágil, pero real. Camila observaba en silencio desde la cocina. Esa mujer había sostenido el vacío durante meses. Había sido puente entre el dolor y la inocencia. Y ahora veía cómo, poco a poco, Alejandro comenzaba a ocupar el lugar que siempre le perteneció. Pero la verdadera chispa del cambio ocurrió días después. Fue un sábado. No había reuniones, no había llamadas urgentes. Solo una mañana tranquila. Camila estaba en la cocina preparando panqueques. Los gemelos jugaban en el suelo. Alejandro bajó temprano. Se quedó unos segundos observando la escena. Algo lo impulsó. «Camila», dijo con voz serena, «hoy no limpies nada». Ella levantó la mirada confundida. «¿Perdón? Hoy quiero que desayunemos juntos». Hubo un silencio breve. No era común, no era parte del contrato, pero Camila asintió. Se sentaron los cuatro en la mesa. Mateo comenzó a hablar sobre un perro imaginario que quería tener. Valentina explicó que soñó con su mamá la noche anterior. Alejandro escuchó, sin interrumpir, sin mirar el teléfono. Y en medio de la conversación, Valentina dijo algo que cambió todo. «Papá, ya no estás lejos». Esa frase fue como una llave girando dentro de su pecho. «Ya no estás lejos». No hablaba de distancia física, hablaba de presencia. Esa tarde, Alejandro tomó otra decisión inesperada. Canceló la membresía de un club exclusivo al que apenas asistía. Vendió uno de sus autos deportivos. Redujo gastos innecesarios que antes mantenía solo por imagen. No era una crisis económica extrema, era una reestructuración interna. Estaba soltando símbolos para sostener vínculos. El consejo directivo se sorprendió cuando anunció que quería implementar un modelo más flexible de liderazgo, priorizando eficiencia sobre presencia constante. Algunos se resistieron. Otros, curiosamente, comenzaron a apoyarlo. Porque en silencio, varios de ellos también estaban agotados. El ejemplo de Alejandro estaba abriendo conversaciones incómodas en la empresa. ¿Era realmente necesario sacrificarlo todo por crecimiento ilimitado? Mientras tanto, en casa, los cambios se volvían más visibles. Mateo dejó de despertarse llorando por las noches. Valentina comenzó a invitar a su padre a jugar sin miedo a que él dijera «más tarde». Camila empezó a sonreír con más tranquilidad. Un domingo por la tarde, Alejandro encontró a Camila sentada en el jardín mirando su teléfono con los ojos húmedos. «¿Está todo bien?», preguntó. Ella dudó antes de responder. «Mi hijo. Extraña que no esté con él». Alejandro se sentó a su lado. Por primera vez, no como empleador, como alguien que entendía. «¿Por qué no lo traes a visitarte?». Camila abrió los ojos con sorpresa. «No quiero incomodar, señor».
No me incomodas. Somos familia aquí. La palabra salió sin pensar. Familia. Y ambos sintieron el peso de su significado. Una semana después, el pequeño Diego, hijo de Camila, llegó desde Puebla para pasar unos días. Tenía 5 años. Tímido, observador. Mateo y Valentina lo miraban con curiosidad. Al principio hubo distancia, luego una pelota, luego risas, luego una carrera improvisada por el jardín. Alejandro observaba desde la terraza. Algo en esa escena le reveló una verdad poderosa. El amor no se divide, se multiplica. La presencia no se reduce, se expande. Esa noche, mientras los 4 niños dormían agotados por el juego, Alejandro salió al jardín. El cielo estaba despejado. Pensó en todo lo que había temido perder y en todo lo que estaba ganando. La empresa seguía enfrentando ajustes. Los números no eran tan brillantes como antes, pero no estaban en ruina. Había aprendido a delegar con confianza. Había permitido que otros lideraran, y en ese acto de soltar control había ganado equilibrio. Un martes por la tarde recibió una llamada inesperada de uno de los inversionistas más críticos. «He notado cambios en la estructura», dijo el hombre. Alejandro se preparó para otra confrontación, pero la voz continuó. «Tu equipo está respondiendo mejor de lo que pensábamos. Tal vez tu enfoque no era debilidad». Alejandro no respondió de inmediato, porque entendía que el reconocimiento externo ya no era su principal combustible. Su verdadero cambio no dependía de aprobación empresarial, dependía de coherencia interna. Esa noche, mientras leía un cuento a los gemelos, Mateo lo interrumpió. «Papá, cuando crezca quiero ser como tú». Alejandro sintió un estremecimiento. «¿Por qué? Porque ya no te vas». Esa frase selló algo dentro de él. El elemento improbable que inició todo no fue la pérdida financiera. No fue la amenaza del consejo. Fue una oración susurrada por niños de 3 años. Fue una empleada arrodillada pidiendo por un padre ausente. Fue un dibujo en una pared. Pequeños actos, pequeñas escenas, pequeñas decisiones. Y sin embargo, estaban reconstruyendo un hombre. Camila, desde la puerta, observó esa escena nocturna. Sonrió en silencio. Sabía que aún habría desafíos. Sabía que el mundo empresarial no dejaba de exigir, pero algo fundamental había cambiado. Alejandro ya no estaba huyendo, ya no estaba dividido entre 2 mundos, estaba integrándolos. El proceso no era perfecto. A veces recaía en viejos hábitos. A veces el estrés lo hacía distante. Pero ahora sabía reconocerlo. Y volvía, siempre volvía, porque entendió que el verdadero éxito no era acumular, era permanecer. Y en medio de esa transformación silenciosa, el hombre que un día entró sin avisar y vio a sus hijos orando, comenzaba a convertirse en el padre que esas pequeñas voces habían pedido. El cambio ya era visible dentro de la casa. Las risas eran más frecuentes, las cenas más largas, los silencios menos pesados, pero afuera, el mundo seguía observando. Y el mundo no siempre cree en transformaciones silenciosas. Una mañana, mientras Alejandro ayudaba a Mateo a ponerse los zapatos para ir al jardín de niños, su teléfono comenzó a vibrar sin parar. No era el consejo, no eran socios, era algo diferente, un mensaje reenviado por su asistente. Entrevista filtrada de un miembro anónimo del consejo cuestiona el liderazgo emocional de Alejandro Montiel. Emocional. La palabra volvió. Abrió el artículo. La nota insinuaba que sus recientes decisiones familiares estaban debilitando la estructura estratégica de la empresa. No mencionaban nombres, pero era evidente. Alguien dentro de su propio círculo dudaba de él. Alejandro cerró el teléfono. Mateo lo miraba desde abajo. ¿Estás enojado? Esa pregunta lo obligó a suavizar el rostro. No, solo estoy pensando.
Valentina apareció con su mochila rosa en la espalda. «No pienses tanto, papá». Él sonrió. Qué fácil parecía en la boca de una niña de 3 años. Después de dejarlos en el jardín, Alejandro condujo hasta la oficina central. El edificio seguía imponente. Vidrio, acero, prestigio. Pero esa mañana, por primera vez, no sintió orgullo al entrar. Sintió distancia. En la sala de juntas, algunos ejecutivos evitaban su mirada. Otros lo saludaban con excesiva formalidad. La atmósfera había cambiado. No había confrontación directa. Pero había sospecha. Esa tarde recibió otra señal inquietante. Uno de sus ejecutivos más cercanos pidió una reunión privada. «Alejandro, te hablo como amigo», dijo con tono serio. «Hay rumores de que algunos miembros quieren forzar una votación interna. ¿Para qué? Para evaluar tu continuidad como CEO». La palabra cayó con peso. Continuidad. Alejandro no reaccionó de inmediato. No gritó. No golpeó la mesa. Simplemente asintió. «Gracias por decírmelo». Salió del edificio al anochecer. El cielo de Monterrey estaba cubierto por nubes densas. Condujo sin encender la radio. Pensó en todo lo que había construido. Pensó en los años sin vacaciones. Pensó en las noches que no estuvo cuando Mateo tuvo fiebre. Pensó en el funeral de Mariana, donde prometió ser fuerte. Y se preguntó algo que nunca antes se había permitido. ¿Y si perder el cargo no era el final, sino una transición? La idea no lo tranquilizaba, pero tampoco lo destruía. Al llegar a casa, encontró una escena inesperada. Camila estaba sentada en el sofá con Diego y los gemelos. Estaban armando una pequeña obra improvisada con muñecos. Mateo hacía la voz de un papá superhéroe. Valentina hacía de mamá estrella. Diego interpretaba a un niño valiente. Alejandro se quedó escuchando desde la entrada. «Y el papá superhéroe se queda en casa para protegerlos», decía Mateo con voz firme. Valentina añadió: «Porque no necesita volar lejos para ser fuerte». Camila levantó la mirada y vio a Alejandro en la puerta. No dijo nada, pero en sus ojos había una comprensión profunda. Alejandro sintió que algo se movía dentro de él, una mezcla de temor y claridad. Esa noche, mientras cenaban, el ambiente era liviano. Los niños reían. Camila participaba más de lo habitual. Pero Alejandro estaba más callado, no por tristeza, por reflexión. Después de acostar a los pequeños, salió al jardín. El viento soplaba más fuerte que otras noches. Se sentó en la misma silla donde semanas atrás había considerado rendirse. Pero ahora no sentía derrota, sentía incertidumbre, y la incertidumbre no siempre es enemiga, a veces es antesala de cambio. Tomó su teléfono, abrió el calendario empresarial. Había una reunión clave programada para el viernes, una posible votación. No sabía cuál sería el resultado, pero sí sabía algo distinto. Ya no tenía miedo de elegir. El jueves por la mañana, antes de salir, encontró algo sobre la mesa del comedor. Era otro dibujo. Esta vez no era de Mateo. Era de Valentina. En él había 2 caminos, uno largo lleno de edificios altos, otro corto con una casa pequeña y un árbol grande. En el dibujo, Alejandro estaba parado en medio, y sus hijos lo llamaban desde el camino corto. Abajo, con letras torcidas, decía: «Papá, elige aquí». No había presión, no había lágrimas, solo una invitación. Alejandro guardó el dibujo en el bolsillo de su saco. Durante la reunión del viernes, el ambiente fue formal, directo, sin rodeos. El consejo expuso cifras, comparó resultados, planteó escenarios. Finalmente uno de los miembros habló claro: «Alejandro, necesitamos saber si tu prioridad principal sigue siendo esta empresa». La sala quedó en silencio. Él miró cada rostro. Respiró profundo
y respondió con una serenidad que sorprendió incluso a él mismo. Mi prioridad principal es vivir con coherencia, y hoy eso significa no sacrificar mi familia para sostener una imagen de liderazgo que ya no comparto. Hubo murmullos, algunos gestos de desaprobación, otros de respeto. Si eso significa que otro debe ocupar mi lugar, lo aceptaré. Esa frase marcó un punto de no retorno. La votación fue pospuesta para la semana siguiente, pero el mensaje estaba claro. Esa noche, al volver a casa, no sabía cuál sería el desenlace. Podía perder su cargo, podía enfrentar titulares más duros, podía ver disminuir su fortuna, pero algo dentro de él estaba sorprendentemente en paz. Entró sin avisar, como aquella primera vez. Desde la cocina escuchó risas suaves. Camila estaba enseñando a los niños a hacer galletas. Harina en las manos, azúcar en el suelo, desorden absoluto. Alejandro se apoyó en la pared observando. Valentina lo vio primero. Papá corrió hacia él con las manos llenas de harina y lo abrazó sin cuidado. Mateo hizo lo mismo. Diego se acercó tímidamente. Alejandro quedó cubierto de polvo blanco. Camila se llevó la mano a la boca, preocupada. Perdón, señor, se ensuciaron mucho. Alejandro soltó una risa sincera. Está perfecto así. Y por primera vez en mucho tiempo no pensó en reputación, no pensó en resultados, no pensó en control, pensó en permanencia. La suspensión, la espera, el misterio de lo que ocurriría en la empresa seguían en el aire, pero el verdadero suspenso no estaba en la votación, estaba en la transformación interna que aún no terminaba de completarse, porque el desenlace externo aún no había llegado. Y lo que estaba por suceder no solo afectaría su posición empresarial, afectaría el sentido mismo de quién era. Pero por primera vez, Alejandro no esperaba el resultado con miedo, lo esperaba con decisión, y esa diferencia cambiaría todo. La mañana de la votación llegó con un silencio extraño. No había tormenta. No había llamadas urgentes, no había titulares nuevos, solo una calma tensa, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Alejandro despertó antes que el despertador. Permaneció acostado unos minutos mirando el techo, escuchando el sonido suave del aire acondicionado y el murmullo lejano de la ciudad despertando. Pensó en lo que podía perder ese día. Pensó también en lo que ya había recuperado. Se levantó y caminó hacia el cuarto de los gemelos. La puerta estaba entreabierta. Mateo dormía boca abajo, abrazando su almohada. Valentina tenía el peluche de su madre apretado contra el pecho. Alejandro se sentó en el suelo, apoyado en la pared, y los observó en silencio. No estaba rezando, no estaba pidiendo un resultado específico, solo estaba agradeciendo el momento. Minutos después, Valentina abrió los ojos. ¿Ya es hoy?, preguntó medio dormida. Él sonrió. Sí, princesa, ya es hoy. Ella se sentó en la cama y lo miró fijamente. No tengas miedo. La misma frase que días atrás había salido en una oración. Alejandro sintió un calor subirle por el pecho. No lo tengo, respondió con suavidad. Y esta vez era verdad. Durante el desayuno, el ambiente fue sorprendentemente ligero. Camila sirvió café. Diego dibujaba en una esquina. Mateo insistía en que su padre usara el traje de la suerte. Valentina simplemente lo observaba con esa mirada profunda que parecía comprender más de lo que decía. Antes de salir, Alejandro se arrodilló frente a ellos. Pase lo que pase hoy, quiero que sepan algo. Los tres niños lo miraron atentos. Yo ya elegí lo que más importa. No explicaba cifras, no hablaba de negocios, hablaba de elección. Cuando salió de la casa, sintió algo distinto. No era ansiedad, era claridad. En la sala de juntas, el ambiente era formal. Los miembros del consejo estaban presentes. Algunos evitaban su mirada, otros lo observaban con una curiosidad diferente.
El presidente del consejo tomó la palabra. Alejandro, antes de proceder a la votación, ¿quieres agregar algo? Era su momento. Podía intentar convencerlos, podía prometer ajustes, podía suavizar su postura, pero eligió otra cosa. Se puso de pie. Durante años creí que el liderazgo era estar disponible las 24 horas. Creí que sacrificar mi tiempo personal era prueba de compromiso, pero descubrí algo que cambió mi forma de entenderlo todo. La sala permanecía en silencio absoluto. Descubrí que el éxito no significa nada si no puedes sostenerlo sin perderte a ti mismo en el proceso. Algunos intercambiaron miradas. Si consideran que mi visión ya no coincide con la dirección de esta empresa, aceptaré la decisión con respeto. Pero no voy a fingir ser quien ya no soy. No hubo aplausos, no hubo interrupciones, solo una pausa larga antes de iniciar la votación. Alejandro se sentó. Por primera vez en su vida empresarial, no estaba intentando controlar el resultado, estaba dispuesto a recibirlo. Minutos después, el presidente volvió a hablar. La decisión ha sido tomada. El aire parecía más denso. Por mayoría, el Consejo ha decidido mantenerte como CEO bajo la nueva estructura compartida que propusiste. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro no reaccionó de inmediato. Pero, continuó el presidente, esta empresa entra en una etapa distinta, más sostenible, más distribuida, y asumimos que tu liderazgo reflejará ese equilibrio que defendiste. Alejandro asintió lentamente. No era una victoria tradicional. No había aplastado oposición. No había demostrado fuerza agresiva. Había demostrado coherencia. Cuando salió del edificio, el sol brillaba con fuerza sobre Monterrey. Respiró profundo. No había ganado todo, pero tampoco había perdido lo esencial. Sin embargo, la verdadera virada emocional no ocurrió en esa sala de juntas. Ocurrió al cruzar la puerta de su casa. Entró sin avisar. Desde la cocina escuchó voces pequeñas contando hasta 10. 8. 9. 10. Mateo apareció corriendo desde el pasillo. «¡Papá!». Valentina lo siguió. Camila salió detrás con una sonrisa contenida. «¿Y?», preguntó Mateo con ansiedad. Alejandro dejó el maletín en el suelo, se arrodilló, los miró a los ojos. «Sigo siendo el jefe, pero ahora más en casa que en la oficina». Los niños no entendieron del todo la explicación, pero entendieron el tono. Valentina lo abrazó con fuerza. Mateo hizo lo mismo. Diego se acercó y también rodeó su pierna. Y en medio de ese abrazo múltiple, Alejandro sintió algo que ninguna firma millonaria le había dado jamás. Plenitud. No una euforia explosiva, sino una paz profunda. Camila observaba desde unos pasos atrás. Alejandro levantó la mirada hacia ella. No hizo falta decir nada. Ambos sabían que todo había comenzado aquella mañana en que él entró sin avisar y escuchó una oración. Esa noche celebraron sin lujo, sin champaña, sin invitados exclusivos, solo pizza en la sala, película animada, 4 niños riendo y un padre completamente presente. En medio de la película, Mateo se quedó dormido apoyado en su hombro. Valentina tomó su mano y la apretó. Alejandro miró la pantalla, pero no veía la película. Veía el trayecto, la caída, la duda, la presión, el miedo y ahora la reconstrucción, no perfecta, no idealizada, real. Después de acostar a los niños, salió al jardín con Camila. El aire estaba tibio. «Gracias», dijo él. «Yo no hice nada, señor», respondió ella. «Sí hiciste. Oraste cuando yo no sabía que estaba perdido». Camila bajó la mirada con humildad. «Los niños aman mucho». Alejandro sonrió. «Yo también». Y por primera vez, esa frase no era obligación. Era verdad encarnada. En los días siguientes, algo cambió también en la empresa. El modelo compartido comenzó a funcionar mejor de lo esperado. La presión disminuyó.
Los resultados se estabilizaron, pero lo más importante no estaba en los números, estaba en el equilibrio. Alejandro ya no llevaba el teléfono a la mesa, ya no cancelaba cuentos por correos urgentes, ya no medía su valor por titulares. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo a aprender a andar en bicicleta en el jardín, el niño gritó: «¡Mírame, papá!». Y Alejandro respondió sin distracción: «Te estoy mirando». Y esa frase era literal, lo miraba, presente, completo. Esa fue la verdadera transformación, no la votación, no la permanencia en el cargo, sino la capacidad de elegir cada día sin volver al antiguo miedo. La oración de 3 niños había sembrado una grieta en su orgullo, y por esa grieta había entrado la luz. El hombre que un día creyó que el poder estaba en controlar todo, entendió finalmente que el verdadero poder estaba en permanecer donde el corazón es necesario. Y aunque la historia aún no había terminado, la vida de Alejandro Montiel ya no volvería a ser la misma. El tiempo no se detuvo después de aquella votación. No hubo música de fondo permanente, no hubo escenas perfectas cada día, no hubo «y vivieron felices para siempre». Lo que hubo fue algo más valioso: continuidad. Las semanas se transformaron en meses y la nueva estructura en la empresa comenzó a consolidarse, no sin desafíos, no sin tensiones, pero con una base diferente. Alejandro ya no era el hombre que necesitaba demostrar fortaleza sacrificándolo todo. Ahora lideraba con límites claros. Aprendió a salir de la oficina a una hora fija. Aprendió a delegar sin supervisar cada detalle. Aprendió a confiar. Pero el aprendizaje más grande no ocurrió en el edificio corporativo. Ocurrió en casa. Mateo comenzó a hablar con más seguridad. Ya no miraba la puerta cada vez que escuchaba un auto estacionarse afuera. Sabía que su papá regresaría. Valentina dejó de dibujar caminos separados. Ahora dibujaba cenas, juegos en el jardín, tardes de bicicleta. Diego volvió a Puebla, pero cada cierto tiempo regresaba de visita. La casa ya no era solo un espacio de trabajo para Camila, era un lugar donde también ella se sentía respetada, vista. Una noche tranquila, Alejandro estaba sentado en el jardín mientras los niños jugaban a pocos metros. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas visibles pese a las luces de la ciudad. Camila salió con una taza de café y se la ofreció. «Parece más ligero», dijo ella. Alejandro sonrió. «Porque dejé de cargar lo que no era mío». Ella lo miró con curiosidad. ¿Qué dejó de cargar? Él observó a sus hijos correr. La idea de que valgo solo por lo que produzco. El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo. Durante años, Alejandro había confundido valor con rendimiento. Había creído que el amor debía ganarse con provisión, que la admiración debía construirse con poder. Pero 3 niños y una oración sencilla habían desmantelado esa creencia. No de golpe, sino con paciencia. Hubo días difíciles, claro. Hubo semanas donde el trabajo exigía más presencia. Hubo momentos donde el estrés regresaba. Pero ahora sabía reconocer cuando comenzaba a alejarse. Y volvía. Siempre volvía. Un sábado por la mañana, Mateo se cayó mientras intentaba aprender a pedalear sin ruedas de apoyo. Se raspó la rodilla, lloró. Alejandro corrió hacia él, lo levantó, limpió la herida y dijo: «Caerse no significa que no puedas». Mateo lo miró con lágrimas aún en los ojos. «¿Tú también te caíste, papá?». Alejandro pensó en la empresa, en la presión, en la amenaza de perderlo todo. «Sí», respondió con honestidad, «pero me levanté». Mateo asintió con seriedad. Volvió a la bicicleta, y esta vez avanzó unos metros más. Alejandro entendió entonces que sus hijos no solo estaban aprendiendo a caminar o pedalear, estaban aprendiendo observándolo.
Y eso era una responsabilidad más grande que cualquier contrato. Una tarde lluviosa, Valentina se acercó con un dibujo nuevo. Esta vez no había caminos divididos. Había una casa, un árbol y un cielo azul enorme. Y arriba, con letras más firmes que antes, escribió: «Mi papá siempre vuelve». Alejandro sintió que el pecho se le llenaba de algo que no sabía describir. No era orgullo, no era alivio, era significado. Esa noche, después de acostarlos, se quedó sentado en el pasillo mirando las puertas cerradas de sus habitaciones. Recordó el día en que entró sin avisar y escuchó aquella oración. Si no hubiera regresado antes, si no hubiera escuchado, si no hubiera decidido quedarse, su vida habría seguido exitosa, pero vacía. Comprendió que el verdadero cambio no había sido mantener su cargo, había sido elegir conscientemente quién quería ser cuando nadie lo aplaudía. El mundo empresarial continuó girando. Los medios dejaron de hablar. La empresa encontró un nuevo equilibrio. Pero dentro de la casa Montiel, algo mucho más importante se había restaurado: confianza. Y la confianza no se compra. Se construye con presencia repetida, con promesas cumplidas, con miradas atentas. Un domingo por la tarde organizaron un pequeño picnic en el jardín. Nada sofisticado. Sándwiches simples, jugo, risas. Camila estaba sentada bajo el árbol grande, observando a los niños correr. Alejandro se acercó. «Si ese día no hubieras estado con ellos», comenzó. Ella lo interrumpió con suavidad. «Usted sí estaba, señor. Solo necesitaba escucharlos». Esa frase se quedó suspendida en el aire. A veces no estamos ausentes físicamente, pero sí emocionalmente, y lo único que necesitamos es detenernos lo suficiente para escuchar. Con el paso del tiempo, Alejandro comenzó a compartir su experiencia con otros empresarios, no como un discurso motivacional, no como una estrategia corporativa, sino como una historia honesta. Hablaba de miedo, de presión, de identidad y de la importancia de no construir imperios a costa de perder el hogar. Algunos lo escuchaban con escepticismo, otros con interés, pero todos guardaban silencio cuando él decía: «El día que entendí que mis hijos oraban para que no me fuera, comprendí que ya estaba demasiado lejos». En casa, las rutinas simples se volvieron sagradas. El desayuno compartido, el cuento antes de dormir, el abrazo largo al regresar. No eran eventos extraordinarios, eran repetición amorosa, y en esa repetición se consolidaba la transformación. Una noche antes de apagar la luz, Valentina susurró: «Papá, ya no te vas a perder». Alejandro se inclinó y besó su frente. «No me voy a perder otra vez. No prometía perfección, prometía intención, prometía conciencia, prometía regreso». El verdadero éxito de Alejandro Montiel no apareció en revistas, no fue celebrado en foros internacionales, fue invisible para el mundo, pero eterno para 3 pequeños corazones, porque hay victorias que no generan titulares, pero generan legado. Y antes de terminar esta historia, quiero decirte algo. Tal vez tú también estás construyendo algo grande. Tal vez estás luchando por estabilidad, por reconocimiento, por seguridad. Y eso no está mal. Pero pregúntate, ¿quién está esperando que regreses? ¿Quién está pidiendo en silencio que estés presente? Porque el tiempo no grita, el tiempo susurra. Y cuando decide irse, no vuelve. Alejandro no cambió por perder, cambió por escuchar. Y escuchar salvó su vida mucho antes de salvar su empresa. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la ignores. No necesitas abandonar tus sueños, solo necesitas recordar por qué empezaste. El éxito verdadero no es llegar más alto, es llegar a casa y saber que no te perdiste en el camino. Y si hoy tienes la oportunidad de elegir, elige presencia, elige amor,
Elige volver antes de que sea demasiado tarde, porque a veces el milagro no es que todo cambie afuera, el milagro es que decidas cambiar por dentro. Y ese es el tipo de victoria que transforma generaciones.